¿Sabías que los textos de una web son una pieza fundamental para aumentar sus ventas, transmitir mejor los beneficios de un producto, servicio o una oferta, o captar con más facilidad la atención de los usuarios y convertirlos en potenciales clientes? Pues bien, si todavía no le has dado demasiada importancia a los textos de tu web, creo que es el momento de que cambies el chip. Hola, soy Elisa Torregrosa, redactora de contenidos en Webpositor, y en el vídeo de hoy voy a enseñarte técnicas básicas de copywriting o redacción persuasiva para que comiences a aprovechar el potencial de las palabras en tus textos. Yo ya lo tengo todo listo, así que sígueme porque comenzamos. Bien, pues comenzamos este vídeo hablando de qué es el copywriting. Seguramente si eres una persona que habitualmente lees artículos de SEO, marketing online, etcétera, etcétera, seguro que el término copywriting no es algo nuevo para ti, sino que lo has escuchado mucho en los últimos años. Sin embargo, el copywriting no es algo nuevo, es algo que forma parte de la época dorada de la publicidad en Estados Unidos allá por los años 50, pero con la llegada de Internet pues ha cogido mucha fuerza. Básicamente, ¿qué es el copywriting? Pues bueno, el copywriting es una técnica de redacción persuasiva que es diseñada para inducir a nuestro público objetivo, a la persona a la que va dirigida un texto o una campaña, a que realice una acción concreta. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que el objetivo del copywriting podría ser simplemente vender un producto o un servicio, pero básicamente su objetivo va a ser conducir a que mi usuario, ese usuario al que dirijo un determinado contenido, acabe haciendo la acción para la que yo he diseñado esa campaña. No solamente el copywriting sirve para vender, que también lo logra, sino que, por ejemplo, a través de una newsletter yo puedo conseguir que más personas se suscriban a mi newsletter, puedo conseguir que más personas se inscriban a un evento que he organizado, o bien conseguir más citas para, por ejemplo, para un especialista en nutrición que tiene su propia página web y quiere utilizar una landing page para conseguir más citas en su consulta. Es decir, como podéis ver, los objetivos pueden ser muy distintos y a través de las palabras lo podemos conseguir. En definitiva, yo, ¿por qué considero que el copywriting es importante y debes de introducirlo en los textos de tu página? Básicamente porque antes probablemente no existía tanta competencia, pero con la llegada de Internet hay un montón de páginas que prácticamente hablan de lo mismo y ofrecen servicios y productos muy similares. Sin embargo, yo a través del copywriting, a través de las palabras, puedo conseguir que mi página se diferencie del resto. ¿Cómo? Pues otorgándole a las palabras la capacidad de llegar con más fuerza al usuario, dotándolas de una identidad, de un tono de voz propio. Además, con el copywriting yo consigo también crear un concepto publicitario propio que va a ser fundamental en la estrategia publicitaria. Por ejemplo, esto es lo que realizan marcas como Mr. Wonderful o sobre todo también la marca Aussie, que es una marca australiana muy conocida en productos de cuidado para el cabello, que si entráis en su página web simplemente en la home veréis como a través de las palabras se diferencia completamente de otras marcas de productos del cabello. Al mismo tiempo, el copywriting me va a permitir transmitir con más facilidad y de una forma más sutil los beneficios que tiene mi producto o mi oferta. Todo eso lo va a hacer conectando con el usuario a través de las emociones y me va a lograr al mismo tiempo también dar una visibilidad a mi marca de forma tanto online como offline y hacerla más destacada. Bien, en definitiva, el copywriting lo que logra es crear una necesidad y despertar el interés y potenciar el deseo hacia un producto o un servicio o una oferta concreta, presentándolo ante nuestro público objetivo o buyer persona como la solución a esa preocupación que tiene. Pues bien, ¿cómo conseguimos en copywriting todas estas ideas? Por una parte, imprescindible, tenemos que investigar correctamente, documentarnos, conocer el producto tan bien como si lo hubiéramos creado nosotros mismos. Por otra parte, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, centrarnos en una única proposición de venta y sobre esa redactar ese contenido que estemos desarrollando. Por otra parte, muy importante, saber cuál es nuestro público objetivo, nuestra buyer persona, e identificar qué necesita y a partir de ahí nos será más fácil conectar con ellos. A partir de este punto también es imprescindible un elemento importantísimo en copywriting, que es la empatía. Hemos de ser capaces de ponerlos en el lugar del otro y de conocer cuáles son sus intereses, sus preocupaciones y a partir de ahí crear un texto que realmente llegue a colmar sus necesidades. Imprescindible saber transmitir e identificar correctamente los beneficios y no confundirlos nunca con las características. En definitiva, al usuario lo que le interesa cuando entra en una página es saber
qué es lo que le ofrece realmente ese producto, por qué tiene que consumirlo o introducirlo en su vida, no tanto cómo lo va a hacer, qué va a hacer ese producto por él, ¿de acuerdo? Ya más tarde explicaremos cómo y cuáles son las características, centrémonos en los beneficios. Todo esto hay que hacerlo con el estilo de la marca, con la personalidad y la identidad propia que tenga esa marca. Y finalmente, todos estos elementos tienen que ser capaces de inducir al usuario a que realice una acción a la que nosotros guiaremos para que acabe el proceso tal y como hemos diseñado. Bien, a lo largo de la historia han existido diferentes parámetros para introducir la persuasión a través de nuestros textos. Pues bien, estos parámetros voy a citar algunos, los dos más importantes, que pueden ser los de utilidad a la hora de tenerlos en cuenta cuando redactamos y creamos contenido. Uno de ellos es el modelo AIDA, que seguro muchos de vosotros conoceréis. ¿Cómo lo podemos introducir en copywriting? Pues bien, por una parte tenemos que despertar la atención de nuestro público objetivo, por ejemplo, a través de un titular. Después potenciaremos el interés, como pues, por ejemplo dando más explicaciones, argumentando más nuestro contenido, aportando datos que aporten credibilidad al discurso que estamos manteniendo, potenciando ese deseo en el usuario, por ejemplo, a través de testimonios, a través de la prueba social, argumentando más y repitiendo los beneficios, y finalmente todos estos elementos nos llevan a inducir a la acción hacia un determinado, que el usuario haga una acción concreta sobre lo que queremos, sobre esa campaña. Otro de los modelos muy interesantes y que para mí me resulta muy importante introducirlo en los textos es la fórmula de las 4 U's. Básicamente lo que nos quiere decir es que un contenido debe de ser capaz de transmitir urgencia, es decir, que el usuario cuando lo lea sienta que ese producto tiene que incorporar en su vida cuanto antes. Por otra parte, hemos de conseguir que transmitamos las características y beneficios de nuestro producto de forma que parezca único, exclusivo y diferente al de la competencia. Otro punto importante es que el contenido, el copywriting, tiene que sernos de utilidad para lograr que mi producto, mi servicio se vea como un producto útil para el usuario. Y finalmente tenemos de ser muy específicos, ser directos, breves, lo más concisos posible, pero siempre llevando a una acción muy concreta sobre lo que queremos que el usuario realice. Y otro de los modelos importantes también a la hora de crear contenidos es introducir y saber muy claramente cuáles son las preocupaciones, los anhelos, los deseos de nuestro público objetivo. Para ello debemos de intentar con nuestros textos pinchar en ese dolor, es lo que se llama los puntos de dolor, a esos elementos preocupaciones que tiene nuestro usuario y que a través de nuestros textos podemos pincharlos, agitarles, de forma que finalmente nuestro producto se presente como esa solución al problema o la necesidad que ellos pueden tener. Bien, cuando comenzamos a escribir un copy para nuestra página web o para una landing page, es muy importante determinar cuál es la estructura que va a tener ese contenido. Básicamente la estructura básica tiene que ser una estructura que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pues bien, en el blog de Webpositor tenemos un artículo que os puede ayudaros para estructurar mejor los contenidos, por ejemplo, de un post, ¿vale? Se llama, el titular del contenido es Trucos para escribir un buen artículo en tu blog. En definitiva, comenzamos con el inicio. Lo más importante dentro de un copy va a ser el titular. El titular no es que sea importante, es que es lo siguiente, va a ser lo primero que va a ver el usuario cuando entre en nuestra página y va a ser lo que le va a llamar la atención para poder seguir consumiendo el contenido de esa página. Va a ser nuestra carta de presentación. En ese titular tenemos que ser capaz de transmitir la proposición de venta que centre nuestra oferta y tiene que tener suficiente gancho como para que el usuario acabe consumiendo el resto de contenido. Tenemos que transmitir los beneficios y sobre todo captar suficientemente la atención. Con todos estos elementos que os he dicho, hay diferentes formatos que podemos aplicar a nuestros titulares. Luego está el punto de poner la imaginación y demás, pero en este vídeo os voy a enseñar algunos formatos que os pueden ser de utilidad. Dentro de estos formatos, uno de los más utilizados, seguro que en internet habéis visto muchos artículos escritos en formato how to o modo tutorial, con la pregunta ¿cómo? Vamos a ver 3 ejemplos de cómo lo podemos aplicar. El primero de ellos es el del doble beneficio, donde yo voy a decir 2 beneficios en mi titular. Por ejemplo, cómo planificar la boda de mis sueños y ahorrar dinero. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es el de utilizar, indicar la acción más otro beneficio. Por ejemplo,
cómo elegir un trabajo que me apasione. O, por ejemplo, cómo hacer un bizcocho de chocolate que quede rico y esponjoso. Otra opción que tenemos es el utilizar el cómo de forma testimonial, donde lo que vaya a escribir lo escribo en primera persona. Por ejemplo, ¿cómo conseguí 1000 visitas el mes de lanzamiento de mi blog? Es otro ejemplo. Otro formato muy habitual a la hora de crear titulares y que funciona realmente muy bien son los formatos tipo lista. Digamos que el ser humano parece que nos encantan las listas. Para hacer la compra pues hacemos una lista, para hacer las tareas del hogar también hacemos una lista e incluso nos encantan los rankings. Básicamente es normal que nos gusten porque resumen ideas que son importantes sobre una materia muy concreta y nos ayuda a saber más sin calentarnos demasiado la cabeza sobre algo. Pues bien, hoy enseñaros algunos modelos o tipos de titulares con números. Por ejemplo, uno de ellos es el del doble reconocimiento, donde podemos poner, por ejemplo, un titular que sea del siguiente modo. ¿Conoces los 14 síntomas más habituales de un ataque de ansiedad? O, por ejemplo, ¿reconoces estos 100 personajes de Marvel? Sería un ejemplo. Hemos utilizado el término con una enumeración, pero con una pregunta, con un formato un poco diferente. Otra forma que tenemos es la que más habitualmente habréis visto seguramente en un montón de artículos de internet, que es el uso de un número concreto seguido de palabras como consejos, trucos, métodos, datos, etc. No pongáis nunca, por favor, el término cosas, ¿vale? Las cosas tienen su propio nombre, vamos a sustituirla por ideas, por ventajas, beneficios, etc. Vamos a evitar el término cosas. Por ejemplo, 11 consejos básicos para usar un ordenador público de forma segura. O, por ejemplo, continuando con el ejemplo que os he puesto antes del bizcocho, pues por ejemplo, 6 formas sencillas de hacer un bizcocho rico, rápido y con sabor. Sería otro ejemplo. Otra forma que tenemos es muy similar a la que os acabo de explicar, pero utilizando términos que generen curiosidad, misterio, etc. Como son, por ejemplo, la mezcla de los números con palabras como problemas, errores, mentiras. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 7 errores habituales en decoración que tienen solución. O, por ejemplo, utilizando la palabra problemas, 5 problemas de llevar zapato plano que quizá desconocías. Otra forma que podemos utilizar es el de mezclar una oración con número acompañada de una pregunta. Una forma muy sencilla, por ejemplo, los 7 tipos de runners. ¿Cuál eres tú? Es una forma muy sencilla y mezclamos una pregunta con el uso de la enumeración. Ahora vamos a ver otros formatos utilizando determinadas palabras con fórmulas que funcionan normalmente bastante bien. Vamos a conocerlas, ¿de acuerdo? Pasamos. Uno de ellos es hacer una proposición directa al usuario. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos que hacer un artículo sobre el concepto It Boy. Pues a lo mejor en nuestro titular podría ser ¿quién quiere ser un It Boy? Lanzamos una pregunta de una forma más implicativa. Otra forma es utilizar la palabra secreto dentro de nuestro titular. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el secreto de la cocina japonesa que conquista el mundo. Otra forma sería utilizar la palabra método acompañada de la fórmula que está ayudando a alguien a un beneficio concreto. Vamos a ver algún ejemplo también. Por ejemplo, el método que está ayudando a los ciclistas a prevenir accidentes. ¿Vale? Otra fórmula que tenemos es utilizar en nuestro titular la coletilla de una vez por todas. Vamos a ver algún ejemplo nuevo. Por ejemplo, consigue bajar de peso en 2018 de una vez por todas. O, por ejemplo, si utilizamos en forma de pregunta, podría ser ¿cómo superar el miedo a volar de una vez por todas? Otra forma sería hacer una acción concreta como alguien, como un referente, como un especialista. Imaginémonos que tenemos una página
sobre recetas con un videoblog donde enseñamos aspectos de cocina, donde la gente pueda aprender cocina. Por ejemplo, un titular sería, siguiendo esta fórmula, aprende a cocinar como un chef profesional desde casa. Otra fórmula que tenemos es utilizar la fórmula todo el mundo. Por ejemplo, ¿por qué todo el mundo habla de Oprah Winfrey? O por ejemplo, ¿qué debe saber todo el mundo antes de comprarse una bicicleta? Y otra forma que tenemos también es utilizar la palabra errores, concretamente el concepto cometer errores. Por ejemplo, ¿cometes estos errores en tu relación de pareja? Quizás suene más implicativo y es más persuasivo, capta más la atención que un post que sea los 7 errores de pareja más frecuentes. Son diferentes fórmulas utilizando palabras muy concretas. Una vez que tenemos claro cuál es el titular de nuestro copy, es el momento de desarrollar todo el resto del contenido. Nuestro contenido, nuestro cuerpo de texto ha de ser capaz de desarrollar toda la proposición de venta que tenemos. Tenemos que ser en ese momento capaz de argumentar los beneficios de nuestro producto, de despertar realmente cuál es el deseo y llevar a nuestro usuario hasta el momento que realice la acción para la que hemos diseñado este contenido. En este punto hemos de ser capaces de argumentar, repetir los beneficios de diferentes maneras y ser capaces al mismo tiempo de aportar credibilidad a todo lo que estamos diciendo y, por supuesto, llevar de la mano al usuario hasta el momento final que realice la acción concreta. Vamos a ver a continuación aquellas cosas que sí que debemos aplicar en nuestros textos y luego veremos aquellas que no debemos aplicar. Vamos a comenzar con las que sí. En primer lugar, es muy importante, como veis aquí, que siempre escribamos centrándonos en el tú, no en el nosotros como marca. Por otra parte, fundamental es empatizar, ponernos en la piel de nuestro usuario y así identificar cuáles son sus preocupaciones y presentarle nuestro texto como la solución a su problema. Importante, vamos a escribir para personas, que son las que van a leer nuestro contenido, pero eso sí, es importante que si vamos a redactar para la web tengamos en cuenta todos los aspectos sobre SEO. Si no tenéis muy claras cuáles son las técnicas de redacción SEO, os emplazo a que reviséis el vídeo que hicimos en su momento sobre técnicas de redacción SEO, porque os va a ser de mucha utilidad. Por otra parte, importantísimo, vamos a centrarnos en transmitir en este punto de nuestro texto los beneficios de ese producto o de esa oferta, argumentándolo correctamente y en diferentes partes de nuestro texto. Por otra parte, vamos a hacer frases cortas, no nos enrollemos, hagamos frases sencillas y en cada una de ellas tenemos que ser capaces de transmitir una única idea. Esa va a ser la forma de que no nos liemos y que realmente lo que transmitamos no sea un lío que no conduzca a nada. Importante, utilicemos verbos de acción, verbos que directamente le digan al usuario qué tienen que hacer y que despierten su interés, aparte de darles también curiosidad y despertar esa necesidad de que hagan algo concreto a través de nuestro contenido. Vamos a evitar el uso de adjetivos y de hipérboles, el uso de la exageración continua, porque los adjetivos al final lo que hacen es poner mucha pompa al texto, pero realmente son frases que en ocasiones no son necesarias. Vamos a evitarlas en la medida de lo posible y solamente utilizarlas en momentos muy concretos. Otro aspecto muy importante a la hora de redactar nuestro contenido, nuestro cuerpo de texto, es aprovechar los subtítulos. Eso nos va a ayudar a estructurar mejor el contenido, a que el usuario cuando haga un escaneado rápido del texto pueda ver los puntos del contenido de ese copy que realmente le pueden interesar, además de, como sabemos, son muy interesantes también si optimizamos ese copy para SEO. Importante, las palabras importantes que tengan un poder especial dentro de una frase, vamos a intentar ponerlas al final de esa oración para que tengan más impacto en lo que estamos diciendo. Por otra parte, vamos a utilizar lo que Ivo Fiz, un copywriter de referencia aquí en España, llama las palabras poderosas. Son aquellas palabras que simplemente cuando están en nuestro texto consiguen despertar de alguna forma al usuario. Por ejemplo, hablo de palabras como garantizado, resultado, fácil, ahora, descubre, imagina, todas esas palabras que también nos ayudan a potenciar la imaginación del usuario y crear imágenes, ¿vale?, sobre lo que está leyendo,
son muy interesantes de utilizarlas en nuestro contenido. Vamos a aprovechar el uso de enumeraciones, listados, vamos a jugar con las tipografías, los colores, los formatos distintos, todo eso va a hacer que nuestro texto sea atractivo, no solo por lo que dice, sino también por cómo lo muestra. Es importantísimo en copywriting dar seguridad a nuestro discurso, por eso vamos a apoyarnos en evitar esas perífrasis de posibilidad, el puedo, el creo, todo eso no es interesante. Vamos a utilizar verbos de acción que realmente refuercen lo que estamos diciendo. Y también muy importante, nuestro discurso tiene que ser creíble. Para ser creíble vamos a basarnos en utilizar datos propios, estudios que hayamos encontrado de alguna investigación. Todo eso nos va a ayudar a hacer más persuasivo lo que estamos diciendo. Otro punto importante, vamos a incluir lo que se llama prueba social, es decir, los testimonios, demostraciones de mi producto, opiniones que han tenido los usuarios sobre mi oferta, que les ha funcionado bien, vamos a incorporarlo. En copywriting, muy importante la repetición, pero no se trata de repetir lo mismo continuamente de la misma manera, sino hay que utilizar fórmulas para que esa repetición, las ideas se incida en ellas, en nuestra única proposición de venta y nuestros beneficios, pero sin que continuamente lo estemos diciendo de la misma forma. Importante, la comparación. La comparación es un recurso básico también en copywriting, pero hay que utilizarla sin excedernos en ella, ¿vale? Porque puede ser complicada. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un mismo producto con dos planes distintos. Podemos comparar qué servicios integra uno y qué servicios integra el otro. Eso podría ser una fórmula interesante para que el usuario en su mente se imagine cómo es la diferencia de usar un producto u otro. Otra fórmula que tenemos finalmente en copywriting es el storytelling, la técnica de contar historias a través de un determinado contenido muy relacionadas con nuestra marca. Sin embargo, como este vídeo es de técnicas básicas de copywriting, lo dejaríamos ya para un siguiente vídeo porque requiere de mucho dominio tanto de copywriting como de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces lo dejaremos para el otro vídeo. Y finalmente, muy importante, algo que quiero incidir al final, es que siempre debemos de repetir al final de nuestro copy los beneficios que tenga ese producto o ese servicio. Va a ser fundamental para finalmente captar hasta el final la atención y potenciar ese deseo que queremos transmitir. Ahora vamos a ver los aspectos que no deberías de utilizar en el copy de una página, de una landing, etc. No vamos a abusar de las mayúsculas, vamos a evitar escribir textos completos en mayúsculas. Puedes utilizarlos, por ejemplo, para los subtítulos, pero no para bloques concretos, ¿de acuerdo? Por otra parte, vamos a evitar el uso de palabras extranjeras siempre que exista su equivalente en español, salvo que tu público objetivo esté muy familiarizado con determinadas palabras que formen parte de su argot, entonces sí que tiene un sentido utilizarlas, pero no te excedas con ellas. Por otra parte, no exageres ni utilices superlativos a lo brusco, es decir, la exageración muchas veces no es la forma más convincente y le da credibilidad a tu narración, por tanto, no lo utilices en exceso, al igual que no utilices en exceso las exclamaciones dentro de tu artículo. Puede ser en un momento dado algo que ayude a dar un poquito de énfasis a tu copy, pero no que no se convierta en tu forma o tu estilo a la hora de redactar. Por otra parte, no repitamos continuamente lo mismo, sino que hemos de ser capaces de argumentar las ideas básicas y beneficios que tenemos que trasladar en nuestro copy, pero intentar hacerlo de una forma distinta. Lo mismo, no exageremos, no divagues y evita las generalidades, es decir, toda aquella frase que pueda ser, por decirlo de alguna manera, contenido paja, de relleno, que no sirve absolutamente para nada, evítalo, porque eso va a restar seguridad, va a hacer que tu texto parezca menos creíble y al final va a persuadir menos que lo que podría. Por otra parte, evita esas frases de relleno que no conducen nada y evita también lo que se llama el lenguaje negativo. Muchas veces encontramos textos que continuamente utilizan el no para intentar llamar la atención del usuario. Sin embargo, las afirmaciones que son positivas nos ayudan a predisponer más a la acción que simplemente el hecho de decir no dudes en consigue tal cosa cansado de algo, es decir, vamos a evitar ese lenguaje negativo en la medida de lo posible. Se puede utilizar en un momento dado como un punto de dolor, pero que no se convierta en la forma que caracterice tu estilo de narración. Y finalmente vamos a evitar todas esas frases manidas, clichés,
que pueden servir para cualquier texto de cualquier página, como por ejemplo el mejor servicio profesional, a tu medida, tu tienda de confianza, todo esto que realmente no dice nada, sino que lo que hace es ocupar líneas, pero que no se convierte en una oportunidad para llegar a tu usuario, ¿vale? Estos son aspectos para eliminarlos o no utilizarlos en la medida de lo posible en tu copy. Una vez que tenemos fijado nuestro titular y el cuerpo del texto ya lo hemos desarrollado, es el momento de cerrar el contenido que estamos haciendo, el copy. Este punto final, el del cierre, es el momento donde tengo que ser capaz de resumir al final cuáles son los beneficios de mi producto y mi oferta, dejarlos muy claros y llevar a mi usuario de la mano hasta el momento que realice la acción final y decirle cómo lo tiene que hacer. En este punto van a ser vitales lo que se llaman las llamadas a la acción o call to actions, que van a llevar al usuario a una determinada página o a un formulario de contacto para que realice una acción concreta. En muchas ocasiones esta llamada a la acción va a estar al final de nuestro copy, sobre todo si son textos más breves, pero si son textos extensos es probable que la llamada a la acción no solamente aparezca al final, sino que aparezca intercalada en varios momentos de ese contenido con el objetivo de anticipar esa toma de decisiones por parte del usuario. Como son muy importantes, voy a daros unas reglitas sencillas para que podáis empezar a escribirlas correctamente. Básicamente, una call to action o llamada a la acción debe de ser, como indicamos aquí, clara, corta y sencilla. Tenemos que decirle claramente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y así lo tiene que sentir él. Por otra parte, vamos a transmitir urgencia a través de esa llamada a la acción, como frases, por ejemplo, como reserva tu plaza ya o compra ahora. Otra forma es utilizar verbos de acción en modo imperativo. Vamos a evitar formas como comprar, ver, y vamos a irnos hacia otro aspecto, por ejemplo, quiero saber más o descúbreme, por ejemplo. Y otra forma importante es evitar frases que estén un poco manidas, como más información o haz clic aquí. Podemos evitar esas formas y utilizar otras un poco más creativas. Y finalmente es importante que el tono que utilicemos en nuestra llamada a la acción esté en equilibrio con el estilo que tenga nuestra comunicación. Y a partir de aquí, con el titular listo, el cuerpo de texto listo y el cierre, es el momento de revisar muy bien nuestro texto, revisar toda la ortografía, puntuación, gramática, la edición, y a partir de ahí ya podremos publicarlo en nuestra página, pero es muy importante todos estos aspectos. Y un consejo final sobre el titular. Os recomiendo que el titular siempre lo escribáis al final de hacer todo el copy, tener varias propuestas de titular y al final elegir la que consideréis que es más persuasiva. Bien, pues hasta aquí las técnicas básicas de copywriting que quería enseñaros en este vídeo. Si este vídeo os ha parecido útil y sobre todo interesante, no dudéis en darle a me gusta y me pondréis muy feliz. Por otra parte, si queréis dejar comentarios, consultas, cualquier sugerencia para próximos vídeos, en la zona de comentarios y en la zona de abajo, no dudéis en dejarlos porque siempre estamos atentos. Y además, si no os habéis suscrito al canal de YouTube de Webpositor, no sé qué estáis esperando. En él vais a recibir un montón de vídeos sobre técnicas, consejos, trucos, herramientas que vais a poder aplicar en vuestros proyectos digitales. Pues bien, este vídeo se acaba, pero os emplazo a un próximo vídeo con el canal de YouTube de Webpositor en próximas entregas, que espero que sea de utilidad. Así que nos vemos, hasta pronto.